Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, esta ya es nuestra última charla de hoy y bueno, para finalizar el día creo que vamos a tener un tema extremadamente importante, sobre todo para el bienestar personal, energético, emocional. Vamos a invitar ahora mismo que ya acaba de entrar a Leis Pamies y vamos a... Un momentito. Y bueno, la verdad es que es un tema sobre todo con mucha controversia. Hola, Alex, ¿qué tal? Hola, buenas, Regina, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, te quería dar las gracias primero de todo por estar aquí Ujú. y bueno, por aceptar nuestra invitación para hacer este directo, para contarnos algo que nos interesa muchísimo, porque es verdad que genera muchísima controversia el tema del ayuno intermitente. Y bueno, ¿quién mejor que tú, ¿no? Para contarnos un poco, bueno, pues lo que tú nos decías de si es una moda o si es algo que realmente nos puede ayudar de manera terapéutica. Yo os dejaré todos los datos de Alex también para que podáis entrar en su página. Él es fundador del Instituto de Naturopatía y Bioregulador. Y bueno, entrad dentro y mirad vosotros mismos, porque yo desde que le descubrí me encantó. Y sobre todo esa manera de explicar tan fehaciente y con esa seguridad que transmite es increíble, vamos, a mí de verdad que cuando te escuché la primera vez dije, madre mía, aquí está la solución, porque el tema de la alimentación, bueno, tú ahora nos vas a contar todo, es un tema, bueno, pues que hay muchísima información, pero nunca sabemos cuál es la real, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí asistir también en, bueno, la última charla de esta semana de conferencias. No sé si me veis y me escucha bien o no. Sí, sí, yo te escucho perfectamente, yo creo que todo el mundo te puede Vale, perfecto. Sí, oír porque hubo un bien. momento que se cortaba a ti y yo no sé si me escucha bien a mí. Perfecto. De vez en cuando se va un poco, pero bueno, vuelve. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues el placer es mío, muchas gracias. Y bueno, como decías, el ayuno a día de hoy es un tema que está en auge y siempre se dice en muchas ocasiones que es una moda. Primero tenemos que escribir que es una moda, porque realmente las modas siempre vuelven, como sucede incluso con la ropa, como sucede incluso con ciertos tipos de estilos de música, podríamos decir. O sea que de moda en muchas ocasiones no lo es, simplemente es un hábito o un gusto, por ejemplo en el caso de la ropa o de la música, que ya hemos tenido hace años atrás. Y con el ayuno, por ejemplo, sucede esto. Yo más que creerlo igual como una moda, es el horario habitual que muchas generaciones han tenido a lo largo de su vida y que realmente nosotros hace 2000 años atrás es lo que ya se estaba haciendo. Para mí no es ninguna moda, o sea, diciendo esto ya se deja claro, es simplemente un hábito que se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo y que yo ahora llevo practicando unos hace 6 7 años más o menos, y para mí no lo hago ni como un hábito de nuestros ancestros, por decir de una forma, ni una moda, sino como un estilo de vida. O sea, a mí me permite sentirme cómodo, me lo hago a gusto, me siento bien, pues por ese motivo lo practico. Si hay personas que hacerlo les tiene que suponer un estrés, ¿para qué lo va a hacer? O sea, no tenemos que estar forzando nuestro cuerpo. A mí siempre me gusta decir en las charlas que el mejor terapeuta o el mejor nutricionista es uno mismo. O sea, no podemos Mm. pretender que, en mi caso, otro profesional pueda decir, mira, es que esto es una técnica interesante, que la curcuma es antiinflamatoria, es muy buena. ¿De qué te sirve tomar curcuma si a ti te sienta mal? Pues tenemos que intentar observar qué es lo que a cada persona le va a sentar bien o no. Con el ayuno, aquí el problema que yo veo es en cuanto sobre todo a la palabra moda, que es lo que decíamos, que hay varios famosos que han hablado del ayuno y me parece fantástico, o sea, es importante que se conozca, que se sepa, personajes públicos que han podido hablar y que eso se los critica. O sea, ya ha habido muchos medios de comunicación que se han tirado encima por hablar del ayuno intermitente y yo me pregunto, o sea, se tiran encima de esas personas que hablan del ayuno y no de un famoso que va a promocionar McDonald's, Coca-Cola o cualquier comida procesada. O sea, que realmente mucho sentido no tiene. En Sí. muchas ocasiones, también incluso sobre todo por medios de comunicación que igual no están tan acostumbrados a lo que es una salud integral o a un concepto poco habitual de lo que estamos escuchando, porque bueno, también en los medios de comunicación muchas veces se escucha lo que quieren que escuchemos, o sea que tampoco no es que sea exactamente la información más concisa, pero bueno, pues también muchas veces se dice, ah, es que el ayuno intermitente se tiene que hacer bajo supervisión médica, requiere un profesional
porque si no puede ser peligroso. O sea, realmente decir que necesitamos supervisión médica por un profesional de algo que hemos hecho desde hace miles y Miles miles de y miles años. de años y no se está diciendo que necesitemos supervisión médica por comer 6 veces al día, cenar a las 10 de la noche y a las 8 desayunar, que eso no hay ningún estudio que lo alabe. O sea, no hay ningún estudio que diga que dejar solo esas 7 8 10 horas de ayuno, que es lo que hace la mayor parte de gente, sea beneficioso. En cambio, con el ayuno intermitente hay un sinfín de estudios. Entonces ahí ya ves un poco la dispersidad de Ya. información. Depende de quién diga que es una cosa interesante o no. Y moda para nada lo es. Por eso para mí era muy importante que vinieras tú hoy a contarnos de verdad, o sea, una información fehaciente que sabemos que tú nos vas a dar y que, bueno, también le va a servir a muchas personas para saber exactamente si, bueno, probar, ¿no? Porque yo creo que aquí la clave está en probar, ¿no? Sí, así es, exacto. Saber cómo se sientan. No todo es para todos, eso está claro. Y si alguna vez escucháis a alguien que diga, sí, sí, es que esta planta, este alimento, esta técnica es 100% eficaz para todo el mundo, está mintiendo. Porque no hay nada que sea 100% eficaz. Yo en consulta veo muchas veces a personas y por supuesto intentamos sugerir lo que creemos que es más oportuno para esa situación y sobre todo individualizando, porque no podemos generalizar tampoco. Pero en muchas ocasiones crees que a esa persona lo que le va a responder muy bien es X sustancia, X cosa, X nutrición y luego te sorprendes y una cosa completamente distinta le ha podido ir mejor a posteriori. Entonces ahí es un poco también observar, como bien decíamos, qué tipo podemos hacer de ayuno intermitente. Sí, para esa persona le puede ayudar y sobre todo eso, romper un poquito ese miedo a que no pasa nada si estamos unas horas sin comer, que incluso podemos decir ya que, bueno, que muchos animales, por ejemplo, cuando están enfermos, lo que hacen es no comer para permitir recuperarse. Un niño pequeño cuando está enfermo lo que hace es no come. Los adultos comemos más por si acaso, o sea que realmente no estamos haciendo lo que nuestra biología o lo que nuestro inconsciente nos diría, por decir de una forma. Porque claro, aún los familiares, si estamos un poco enfermos y estamos dando un reposo digestivo, un reposo funcional sin comer, ah, no, sobre todo vigila, come, come, come. Claro, son las creencias que hemos tenido, pues como Siempre, sí. decimos, son mitos que yo creo que están ahí, que es difícil, poco a poco se va valorando ya nuevamente lo que digo, que no es necesario comer esas 5 o 6 veces al día, pero mitos hay tantos, no solo con el ayuno, que ahora hablaremos un poquito más detalladamente, sino a nivel nutricional. Yo siempre los dos que explico son lo de los famosos huevos. O sea, que hay gente que se preocupa porque un niño, por ejemplo, puede desayunar un revuelto de huevos y no se preocupa porque se toma un vaso de leche lleno de cereales repletos de azúcar, de aceites vegetales hidrogenados que han un proceso de hidrogenación, o sea, que son ácidos grasos trans en estos aspectos. Y lo mismo sucede no solo con el huevo y comparado con otros alimentos, que no significa que el huevo sea el mejor desayuno del mundo, o sea, no, pero mucho mejor que unos cereales azucarados y Sí. ultraprocesados, por supuesto que sí, exacto. Y Ujú. también algo que veo en muchas ocasiones y que pasó hace un par de meses, igual en consulta, de una madre que se preocupaba de porque su hijo tomaba café y tenía 13 14 años. Pero en cambio no se preocupaba por tomar bebidas energéticas, Red Bull y todas estas. Entonces yo digo, hostia, qué incongruencias que te preocupes Sí. porque tu hijo tome café y no tome una bebida energética que está llena de azúcares, de edulcorantes, de conservantes, de colorantes y que de bueno tiene el agua y poco más. O sea que realmente son bebidas que yo creo que incluso tenían que tener una legislación como sucede incluso con otras sustancias, porque a veces incluso a nosotros, con el tema de las plantas medicinales, que es lo que nos dedicamos más principalmente, a veces se prohíbe la comercialización de ciertas plantas. Hostia, y el consumo de ultraprocesados, ¿a qué esperan a poner un poco más de importancia en estos aspectos? El consumo de alcohol. El consumo de alcohol en España causa entre 40, 50, 60 mil muertes anuales. El consumo de tabaco, o eso con la situación actual que nos hemos encontrado, en ningún momento han dicho que tengamos unos hábitos correctos, que salgamos a hacer ejercicio físico, que tomemos el sol, que comemos alimentos correctos, que hagamos meditación o relajación mental. O sea, realmente tenemos que tener en cuenta que lo que se dice porque nos quieren decir que es la realidad absoluta, no es lo que realmente tenemos que tener a nuestro abasto, porque tenemos que hacer cambios y sobre todo escuchar otro paradigma, que no significa que lo que os estoy diciendo sea lo correcto, ¿eh? Simplemente es mi opinión y cada uno tiene que valorar y como antes decíamos, pruébalo, escucha y valora, y si no, que cada uno se informe, por no quedarse solo con lo que yo os diga o lo que os digan los medios de Otra comunicación, persona. lo que se Mm. diga, por ejemplo, a nivel de los conceptos oficiales de nutrición, que antes estábamos hablando con un ayuno de 5 o 6 comidas al día. Lo que pasa es que yo creo que hay muy poca información veraz sobre la alimentación, ¿no? O sea,
es verdad que nos intentan vender algo, bueno, a priori que es sano, saludable, etcétera, durante mucho tiempo, que lo que decías tú, ¿no? Las creencias de que tomarse un cuenco de cereales es sanísimo cuando en realidad es una barbaridad para el organismo, ¿no? Pero claro, como cada uno cuenta las cosas en función de lo que más interesa y hoy en día la sociedad te cuenta un montón de historias que no tienen nada que ver con la realidad, yo creo que falta mucha información y que las personas tienen que darse cuenta de que la alimentación es fundamental en un proceso de vida. Exacto, correcto, así es. O sea, realmente, igual como nosotros necesitamos alimentarnos o beber para sobrevivir, nuestras células también. Estas células se van a alimentar de los micro y macronutrientes que le estamos dando con una alimentación, sea óptima o no óptima. Entonces, si no tenemos unos buenos hábitos alimentarios, pero, como antes decíamos, los hábitos alimentarios no tampoco van a hacer nada si, por ejemplo, una persona es súper sedentaria. O sea, una persona puede comer muy bien, pues si está todo el día sentado en un sofá y es la persona más estresada del mundo, tampoco no vamos a hacer nada. Entonces, yo siempre entiendo que la salud tiene que ser se tiene que tratar de forma multifactorial porque las enfermedades son multifactoriales. Entonces, tenemos que abordarlo desde diferentes aspectos y tratarlo todo como una unión, como un todo. El concepto típico de psiconeuroinmunología, que es intentar entender la salud desde un punto más completo, más holístico, o sea, relacionando la inmunidad con el sistema endocrino, con la parte psicoemocional, con la parte digestiva. Eso es realmente lo que tenemos que hacer. Y uno de los problemas que tenemos a día de hoy es que la gente se ha especializado. Y te especializas tanto que al final no sabes ver la persona en totalidad. Porque no podemos estar viendo tampoco solo una persona, por ejemplo, en un problema de piel, que se le está exponiendo ese problema de piel en el exterior. Esa persona posiblemente, si hablamos, por ejemplo, de, no sé, de una rosácea, que la rosácea está altamente ligada con un SIBO, por ejemplo, con un sobrecrecimiento bacteriano. O sea, ya le puedes dar las pomadas que quieras, que si no vas a tratar ese intestino no vas a mejorar. Una psoriasis, si es una enfermedad autoinmune, ya le puedes dar las pomadas que quieras, que si no modulas esa inmunidad y esa respuesta inflamatoria que va a causar la dermis, no vamos a mejorar. El ayuno, por ejemplo, ahí puede ayudar en algunos casos. Pero tenemos que intentar entender la salud de una visión más distinta y que, repito, yo no tengo la razón de todo, ni mucho menos, y tenemos que valorar, porque a día de hoy, bueno, con el tema de redes sociales como estamos ahora, todos dan su opinión. Entonces, a mí lo que me gusta también, sobre todo, es intentar escuchar todas las posibilidades sin descartar nada. O sea, que a día de hoy también hay en este mundo, y igual yo en alguna ocasión sin querer lo he podido hacer, pero es como nos encerramos demasiado en lo nuestro. O sea, open your mind, no sé cómo se dice, abrimos la Sí, mente, sí, sí. vamos a valorar diferentes tipos de conceptos y a una persona dieta cetogénica le puede ser súper interesante, otra persona una dieta pues más rica en vegetales, prácticamente si consumir alimentos de origen animal, pues será mucho mejor en ese caso. O sea que dos dietas que son completamente distintas, a dos personas que tengan la misma enfermedad, pues igual le va bien a cada uno diferente. Tenemos que intentar individualizar y con el ayuno sucede lo mismo. O sea, el ayuno es una estrategia más, es una estrategia de salud y que no sirve de nada hacer realmente ayuno, por ejemplo, para compensar una mala alimentación de un fin de semana, que eso es lo que la gente muchas veces hace. O sea, mira, me he hinchado a comer mal este fin de semana, he tomado un poco de alcohol y luego, mira, el lunes y el martes voy a hacer un poco de ayuno o voy a hacer un poco de ayuno intermitente durante una semana. Eso no sirve de nada. Es más importante con el ayuno intermitente, por ejemplo, qué comemos en la ventana de ingesta de comidas que no que el resto. Entonces, el ayuno intermitente ayuda, sí, pero es importante en un conjunto de todo. ¿Y crees que se escucha poco al cuerpo ahora? O sea, las personas atienden a cómo se sienten, escuchan su cuerpo físico para saber, bueno, pues lo que estoy comiendo me está sentando bien, lo que estoy comiendo no me está sentando bien. Yo creo que sí, que en general nos cuesta escuchar, como dices, nuestro cuerpo, y no solo físico, sino incluso mental en estos aspectos, entonces es algo que tendremos que cambiar y sobre todo volver un poquito a lo que se hacía antes. O sea, antes no se sabía tantas intolerancias, no te podían diagnosticar no había Es verdad. analíticas para hacer tantas cosas y que se tiene que agradecer sobre todo la evolución médica que ha habido, o sea, eso está claro, pero que realmente, como bien comentas, aprender a escucharnos nos permitiría saber también si esos alimentos son más adecuados en cada situación y como digo, y si no sabemos escucharnos suficientemente bien, infórmate. O sea, no simplemente, no te quedes con esa información única que yo puedo explicar aquí ahora del ayuno o esa información única que podemos explicar de ciertas plantas o de otros profesionales sobre otra nutrición. Infórmate, valora, prueba y escúchate. Exacto, porque entonces yo también, yo en mi caso siempre digo, antes de valorar cosas a las personas, yo lo pruebo para mí. O sea, no puedo hablar de Sí. algo que no haya probado. Es algo que tenemos que tener en cuenta y que es esencial volver a, sobre todo a esa,
a esa escucha que antes ya había y que los animales siguen teniendo, que son muchas veces, tú comparas, por ejemplo, un gatito o un perro salvaje o doméstico, el instinto que tiene el de que está viviendo con los humanos es mucho menor que el que tiene uno salvaje. Eso es lo que nos ha pasado a los humanos realmente. Sí, y se nota muchísimo además, ¿eh? Pero, Así es. no sé, yo lo que veo es que hay muy poca información y que la información que se da, yo cuando veo tus conferencias, dan muchísimos datos y dan muchísimos datos y de dónde viene y la fuente de donde has estudiado o has visto eso, ¿no? Y para mí eso es muy importante porque, como tú bien decías, todo el mundo ahora habla de nutrición, todo el mundo ahora habla de alimentación, pero en realidad también mirar otras opciones y sobre todo preocuparte de, bueno, yo voy a hacer un ayuno intermitente, me voy a informar, voy a saber exactamente para qué es, para qué sirve, cómo me va a afectar a mí, tanto para bien como para mal, y ahí tomo una decisión, ¿no? Pero en general, y yo creo que este concepto ya está cambiando un poco en la medicina, eh, ya se atiende un poco más, ¿no? Bueno, pues a lo que tú te dedicas, ¿no? Con la fitoterapia, ¿no? Con utilizar plantas para mejorar todo eso está muy poco valorado ahora mismo en el sentido médico, ¿no? En la medicina alopática. Entonces, cuando encontramos a una persona que sí que nos puede proporcionar una información, pues evidentemente, bueno, pues es muy importante para nosotros por eso, ¿no? Porque cada uno además sabe a lo que se dedica, ¿no? Entonces, yo no podría hablar de nutrición porque yo no soy nutricionista y no sé exactamente cómo funciona cada cosa, pero sí que es importante que vosotros pues transmitáis, ¿no? Ese saber y esa experiencia, sobre todo, como tú decías, ¿no? Yo no puedo contar nada a nadie que yo no haya probado, ¿no? Y en realidad eso que tú vas a contar a los demás, nosotros lo vamos a recibir desde esa experiencia. Entonces, bueno, Y que, y que con los estudios científicos es verdad que a mí me gusta mucho divulgar siempre con estudios científicos y más sobre todo en ciertos temas. Ahora, por ejemplo, en el libro que saqué en abril de este año se ha referenciado más de 2000 estudios científicos, pero al principio lo digo, o sea, que falta de ciencia tampoco no significa que sea falta de eficacia. sí, sí, Porque en muchas ocasiones, o sea, gente que se ha tratado como locos por decir cosas, al cabo de unos años se les ha dado la razón. Y en su día no había ciertos estudios, a pesar de que yo repito, que me gusta mucho mencionar, porque bueno, tal como están las cosas, te critican sí, por eso, que es absurdo, pero bueno, así es una forma de que, mira, les callas la boca, hablando claro, sí, y sí, no puedes sí. decir absolutamente nada sobre ello. Es algo que tenemos que tener en cuenta de que falta de ciencia no es falta de eficacia. Y si ahora estamos aquí 100 personas, las 100 personas nos comemos una piedra y nos ayudan algo, pues está Pues ya claro que vale, el siguiente que venga también se come la piedra, porque si el recién nos ha ido bien, o sea que claro, realmente tienes que valorar y tener en cuenta que la experiencia clínica del día a día para mí también es ciencia. Entonces ahí es lo claro. importante que decíamos, que la experiencia de cada uno o cada una persona que vaya a probar sus cosas, para eso para mí es la mejor ciencia que puede haber. Está claro que es necesaria la medicina, que es necesaria la ciencia y la investigación que se ha hecho, pero que hay muchas cosas que hace por ejemplo, no hace falta ir tan atrás. Hace 80 años atrás, ¿quién nos hubiera dicho que estaremos hoy hablando de un lugar a otro del mundo en directo con 100 personas viendo? O sea que realmente eso parecía imposible y quien lo hiciera lo tomaban de brujo o de loco. ¿Cuántas ¿Verdad? brujas se han quemado realmente? Y esas brujas Mm. se han quemado por no dar la razón a lo que ellos se decía. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta que, bueno, que la salud está ahí y que en muchas ocasiones cuando hay críticas, sobre todo con el ayuno, por ejemplo, con nutrición o con ciertas cosas, o con plantas incluso, me parece lamentable que antes de criticar que no hayan buscado si hay un simple estudio. Eso mismo con el tema de la situación actual en Telecinco. Salió un periodista pobre que él tampoco no tenía culpa, porque es lo que le dijeron que dijera, pero que se Ya, tenía que comer, recuperarnos este proceso infeccioso de ahora, de 6 a 10 veces al día, y decía que teníamos que comer rebozados, hablando de croquetas y jacobos. Él mismo dijo esto, y se puede buscar porque está. O sea, a mí me parece lamentable realmente ya. esta situación. Pero bueno, entonces si hay gente que eso le gusta, pues cada uno que lo que digo, que crea lo que él crea y que lo haga a gusto, porque eso en muchas ocasiones, y eso en consulta nos pasa, hay personas que vienen, y ahí los hombres somos más malos para ello, viene la pareja, que el hombre viene arrastrado por la mujer, y el hombre ahí se va a tomar las 4 plantitas por no hacer cambios. Yo le digo, si no haces cambios, no hace falta que ni que lo hagas, Ya. realmente, porque tienes que ser tú que te empoderes y cuando te empoderes contigo mismo vas a conseguir los resultados. Con el ayuno sucede lo mismo. ¿De qué te sirve querer hacer un día de ayuno, saltarte una comida, por lo que digo, por compensar un mal hábito del fin de semana? O sea, no lo hagas. O sea, sigue haciendo lo mismo. No te aportará beneficio hacerlo un día y el resto de los días seguir aportando sustancias tóxicas en tu cuerpo.
¿Qué es lo primero que tú recomendarías antes de empezar un ayuno intermitente? Yo lo primero que recomendaría en esta situación sería aprender a comer, primero de todo que ya lo hemos dicho, y hacer ejercicio físico. ¿Por qué motivo? Porque si comemos bien y hacemos ejercicio físico, vamos a conseguir que cuando hagamos un ayuno intermitente, que luego explicamos brevemente lo que es, sea más llevadero. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están todo el día consumiendo alimentos ultraprocesados, están todo el día consumiendo edulcorantes, están todo el día consumiendo productos que les producen excitación, le dan energía. No estoy diciendo que el café sea malo, repito, pues estoy hablando incluso de otro tipo de sustancias. ¿Qué sucede entonces cuando van a dejar un tiempo sin comer? Que se van a encontrar mal. Entonces ahí si tú ya tienes unos buenos hábitos alimentarios, haces una actividad física, es un concepto que se llama en alguna ocasión de flexibilidad metabólica. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? Muchas veces se leen cosas. La flexibilidad metabólica simplemente es que nuestro cuerpo sepa usar los sustratos energéticos necesarios en cada situación, sea la glucosa o sea las grasas que vamos a consumir de nuestros alimentos, o si estamos en ayunas y queremos hacer un ejercicio físico justo levantarnos, que no hemos comido nada, sepa utilizar nuestras reservas, que han sido pues, en el glucógeno del hígado, en el glucógeno muscular, o si no incluso la producción de cuerpos cetónicos. Entonces realmente si nosotros ya tenemos unos buenos hábitos alimentarios, a la hora de hacer un ayuno será mucho más fácil. Una persona, como te digo, que come 5 veces al día, que se está tomando la misma cantidad de carbohidratos que se toma un deportista de élite, o sea, que se está tomando una barbaridad como si se fuera a ir a hacer una maratón cada día. Entonces, realmente tenemos que tener en cuenta que si ya tenemos unos buenos hábitos, será mucho más fácil. Y sobre todo, bueno, lo que siempre decíamos, esto es muy importante, porque hay muchas ocasiones que las personas les da miedo empezar a hacer un ayuno intermitente porque creen que se van a marear o cualquier cosa. El miedo induce a esa Ay, sintomatología. sí. O sea que entonces tenemos que tener en cuenta que es todo un conjunto de cosas que tenemos que valorar. Cuéntanos un poco, bueno, cómo funciona el ayuno intermitente y en qué consiste. Si habláramos de beneficios del ayuno intermitente, a mí me gusta siempre separarlos en... Hay varios beneficios y como digo, hay mucha evidencia sobre ello, pero a mí me gusta separarlo en 3 puntos. Por un lado, a nivel celular, a nivel metabólico, como segundo lugar, a lo que sería a nivel intestinal, y luego también a nivel, sobre todo, cerebral, tanto en sistema nervioso autónomo como a nivel de sistema nervioso central y cognitivo. Yo para mí, una de las formas que yo en mi tipo de ayuno intermitente que hago, que repito, es que no lo hago porque es ayuno intermitente, o sea, yo cuando empecé a hacerlo ni me había planteado hacerlo como un ayuno intermitente, lo hice por comodidad y porque me sentía a gusto. O sea, que no nos tenemos que estar obsesionando de, ay, ¿cuántas horas voy a pasar de ayuno intermitente a ver si llego a las 18? Me descargo una aplicación para estar contando las horas. Te estás equivocando, no hagas ayuno. O sea, si estás haciendo eso, no lo hagas, porque será peor. Son cosas que tenemos que valorar y tener en cuenta. Luego hablaremos si queréis algún ejemplo de ayuno, pero yo, por ejemplo, lo que hago es no desayunar. No es lo más correcto, lo reconozco, pero el ayuno intermitente, sea de la forma que sea, cuando tú dejas una mayor ventana de ayuno, sí, o sea, que no vamos a ingerir alimentos, a nivel cerebral, que es uno de los 3 pilares que hemos dicho, o sea, celular metabólico, intestinal cerebral, se ha visto como, por ejemplo, puedes tener mayor claridad cognitiva. Vas a tener una mayor biogénesis mitocondrial. Las mitocondrias son como nuestras baterías celulares, son como nuestras pilas. O sea, cuando tenemos un mando de la televisión que podemos pasar el canal porque esas pilas dan esa energía a ese mando, pues las mitocondrias son nuestras pilas de nuestras células en estos casos. Y se ha visto como el ayuno mejora esa biogénesis mitocondrial, mejora incluso la neurogénesis, que es la reproducción de nuevas neuronas. Ahora ya veo todo el mundo diciendo, ah, es que mira, es que el ayuno mejora las neuronas y me va a volver más listo. No malinterpretemos. Hacer ejercicio físico también estimula la neurogénesis. Un descanso adecuado también, o sea que no es la panacea ni mucho menos. Es una herramienta muy buena que bien usada tiene un sinfín de propiedades, pero repito, no volvamos a cerrar los ojos y hacer ver que lo que yo estoy diciendo para mí es lo mejor, es la panacea. ¿Por qué no? Porque hay muchas otras herramientas que se pueden tener en cuenta. Pero algo que también ya se ha visto, por ejemplo, con el ayuno, es que estimula a nivel cognitivo una cosa que se llama el BDNF, que esos son factores neurotróficos, que es lo que hace es dar claridad mental. Yo para mí, no desayunar me permite estar mucho más activo a nivel cognitivo. Ah, pues que si yo no desayuno, me siento decaído. Pues desayuna. O sea, cada una persona tiene que hacer lo que crea oportuno. Pero es verdad que el ayuno te permite tener más claridad mental y vas a estimular ciertos tipos de procesos fisiológicos en el cerebro que van a hacer que mejoremos. Hay muchos estudios ya incluso en Alzheimer o en otro tipo de patologías neurodegenerativas. A nivel intestinal suele ser lo que más personas lo hacen en muchas ocasiones, sobre todo por intentar disminuir esa hinchazón, esa pesadez, ese malestar digestivo. Eso es gracias principalmente al complejo migratorio motor.
El complejo migratorio motor sería como el barrendero, o sea, eso sería como el barrendero que va recogiendo la basura, que eso se activa una vez hemos finalizado de comer, pasadas una media hora, 45 minutos. Ese barrendero va a ir pasando por todo nuestro tubo digestivo, haciendo ese proceso de limpieza. ¿Qué problema hay? Que cualquier cosa que vamos a picar a comer de nuevo, corta ese proceso y tenemos que empezar de nuevo. Entonces, claro, si hacemos esas 5 comidas al día, no estamos permitiendo que funcione correctamente este complejo migratorio motor. Es algo que tenemos que valorar y tener en cuenta en cada situación. Y luego, sobre todo, lo que es más habitual a nivel metabólico, a nivel celular, que hay muchos beneficios, tanto a nivel, por ejemplo, de lo que es la estimulación de la autofagia, que tampoco es la panacea el ayuno para la autofagia. La autofagia es como reciclaje celular, que a veces también la gente dice, es que el ayuno, mira, me voy a regenerar todas mis células gracias a la autofagia. Pues sí, el ayuno ayuda a la autofagia, pero es que nuestro cuerpo ahora mismo, ni que hemos acabado de comer, hay algunos órganos y algunas células de nuestro cuerpo que están haciendo autofagia, a pesar de que podamos haber terminado de comer, por ejemplo. Entonces, realmente lo que hace el ayuno sí que es potenciar eso. Pero estamos en lo mismo. El ejercicio físico también estimula la autofagia. La exposición al frío estimula la autofagia. O sea que no son las únicas causas, las únicas soluciones el ayuno como el milagro para todo. Y algo que se usa mucho, como decíamos ahí, que me he cortado con lo otro, es a nivel de peso. O sea, se ha visto que el ayuno intermitente puede mejorar y puede ayudar en la disminución de peso, disminución de grasa, disminución de circunferencia abdominal, mejora, por ejemplo, el control de la glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina. Y eso se ha hecho ensayos, incluso que ayer o antes de ayer hice una publicación justamente donde se compara con la restricción calórica. Lo digo porque muchas veces la gente dice, es que claro, yo mejoro en esto porque como menos y tengo una menor ingesta de calorías y por eso me aporta beneficios. Se han hecho ensayos con la misma cantidad de comidas, con los mismos alimentos, simplemente disminuyendo la ventana donde se ingieren esos alimentos, que es lo que hace un ayuno intermitente. O sea, un ayuno intermitente no significa que comas menos, significa que comas en menos tiempo. Pues los mismos alimentos en menos tiempo pueden aportar beneficios a la salud metabólica. Pues hoy en día, como la gente muchas veces se preocupa más por la estética que no propiamente dicho por su salud, este es lo que es más habitual y más conocido, el ayuno intermitente. Pero en realidad, hacer un ayuno intermitente no solo va a afectar al plano físico, ¿no? Como tú decías, aumenta la capacidad cognitiva y, bueno, también en el estado emocional influirá, pues, ese trabajo que hacemos a nivel alimenticio, ¿no? Exacto, incluso se ha visto no solo a nivel estético de lo que podemos observar, sino un control, por ejemplo, de la glucosa o dar mayor sensibilidad a la insulina, es un aspecto bioquímico que no vemos y eso influye. Ya se ha visto como, por ejemplo, que el ayuno puede aportar unos beneficios en las hormonas que se encargan de gestionar lo que es la saciedad y el apetito. En este caso, que es la grelina y la leptina. Entonces, el ayuno puede mejorar estas hormonas ayudándonos. Yo, por ejemplo, desde que hago ayuno intermitente, yo soy una persona que me gusta mucho comer, no os voy a engañar, y en muchas ocasiones yo lo digo, y lo digo públicamente, o sea, yo me intento cuidar mucho en mi día a día, pero que si un día, un sábado, vas con la familia, vas con los amigos, cualquier cosa, y tienes que comer lo que sea, cómetelo. O sea, que realmente el que os diga que nunca peca, eso, ese miente. O sea, todos vamos a pecar un día u otro. Las cosas son como son. Entonces, pero el ayuno intermitente a mí me ha permitido pues saciarme con mucha mayor facilidad. O sea, antes te podías comer todo realmente que incluso aún tenías más apetito. Con ayuno intermitente consigues controlar ese apetito mucho mejor. Es una forma mucho más sencilla sobre todo y sobre todo es aprender a que no somos unos esclavos de la comida. Porque hoy en día nos han vuelto unos esclavos de todo. De la sociedad, del dinero, de las redes sociales, del trabajo, de todo realmente. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Y el ayuno pues, nos ayuda a no ser esclavos de esa comida. ¿Por qué? Porque si en ese momento no tienes hambre, no hace falta comer realmente. Aquí tenemos la costumbre de, mira, que se han hecho las 2 del mediodía, tenemos que comer. A las 6 de la tarde, sobre todo, vamos a merendar un poquito, que no nos coja algo y nos desmayemos a media tarde. A la noche vamos a cenar a las 9. Entonces son aspectos que, bueno, que la sociedad se ha ido adaptando por rutinas que se han querido formar en muchas ocasiones y es algo que tenemos que, bueno, que intentar romper esos mitos que hemos dicho de que realmente antiguamente, hace muchos años atrás, comían cuando tenían hambre. O sea, no estaban comiendo cada 2 por 3 y ni mucho menos comiendo con la facilidad que tenemos a día de hoy. Sí que es verdad que hay muchos países que siguen pasando hambre y eso es lamentable viendo con lo que se gastan el dinero en muchas ocasiones y bueno, eso ya sabemos todos que en Europa, por ejemplo, o sea, mantener 4 Europas, pues no es fácil. Entonces, ahí es un problema eso. Pero realmente la esclavitud que nos hemos vuelto en todos los aspectos, y entre ellos la comida, es un grave problema. ¿Qué,
ventana de alimentación nos recomendaría? Cuando hablamos de ayuno intermitente, lo que la gente suele entender o que es más fácil de hacer y que mucha gente ya hace de forma involuntaria, porque hay mucha gente que ya hace ayuno intermitente, una forma fácil sería saltarse el desayuno, saltarse la cena. Si nos saltamos el desayuno, por ejemplo, lo que haríamos sería pues comida al mediodía, cena y si quieres una merienda, una merienda. Eso es lo que yo hago. Yo hago dos comidas, hago mediodía y cena. ¿Yo por qué hago esto? Por un lado, lo que hemos explicado antes, a nivel cognitivo, a nivel cerebral, a nivel de concentración. Cuando escribí el libro, por ejemplo, siempre lo hice durante toda la mañana. Cuando hago las publicaciones, hago ciertos aspectos de investigación, cuando lo hago, por la mañana. ¿Cuántas personas les apetecería ponerse a investigar después de comer a mediodía? Con la morriña que nos Ya. entra. Entonces, realmente, yo para mí lo hago en esos momentos, sobre todo porque tengo mayor agilidad mental. Y luego, el punto más importante, que es lo que decíamos, no solo es la alimentación, es para mí es el entorno social. O sea, yo estoy ya muchas horas trabajando, si además llego a casa a la noche y no ceno, pues es un problema. Entonces, la familia, el entorno social yo creo que es clave y para mí la cena pues también es un momento, entonces como de unión que permite pues tener ese momento también un poco más familiar, más íntimo, que es diferente que en el desayuno. La gente que no cena, por ejemplo, que a nivel fisiológico sería mejor, pues entonces lo que harían es una comida a la mañana, pueden comer al mediodía y si quieren alguna cosa, por ejemplo, a media mañana o incluso a las 5 o 6 de la tarde, pues es óptimo. Si buscáramos la perfección, para acercarnos a lo que es nuestro ritmo circadiano o lo que es la crononutrición, por ejemplo, que eso incluso en el curso del ayuno que vamos a hacer en el Instituto INIP, que vamos a hacer un curso ahora que saldrá en marzo, hay un capítulo específico de crononutrición, que es la importancia de los alimentos, en qué momento del día los consumimos. Porque incluso también se han hecho ensayos consumiendo los mismos alimentos en la misma ventana de ingesta de comidas, que cuando consumimos mayor cantidad de calorías y de alimentos en la cena, se gana peso más fácilmente que si esos alimentos se consumen por la mañana. Que eso se sigue diciendo desde un concepto nutricionista estricto y puro y duro. Aún hay gente que dice, es que los alimentos da igual cuando los consumas. Está claro que el 90%, 95% influye pues el gasto calórico, pero a día de hoy no podemos pensar que una persona va a ganar o va a perder peso solo por el gasto calórico, porque hay muchas más cosas a tener en cuenta, como puede ser pues, la crononutrición o el ritmo circadiano, un sinfín de hormonas, o sea, no solo la insulina o el glucagón, sino la leptina, la grelina, cómo está nuestra microbiota intestinal, o sea, hay muchos factores que van a influenciar a que una persona pierda o gane peso, y no tiene que ver solo el gasto calórico total. Entonces, puestos a elegir, si buscáramos la perfección, yo lo que os diría es atrasar el desayuno y adelantar la cena. Así de sencillo. Simplemente haciendo eso, ya estamos haciendo un ayuno intermitente. Cuanto más lo atrases el desayuno y más adelantes la cena, más pequeña será esa ventana. Pero algo que tenemos que tener en cuenta que tampoco lo fisiológico no es levantarnos y desayunar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo cuando nos levantamos ya genera un pequeño pico de cortisol, de catecolaminas. De ahí que nos despertaríamos, por ejemplo, si no ponemos el despertador. O sea, podemos decir que ya estamos desayunando ese cortisol o esas catecolaminas y solo hace falta ver, por ejemplo, en diabéticos el conocido fenómeno ALBA, que eso lo que produce es un pequeño pico de glucosa por la mañana sin haber comido nada. Es porque estamos desayunando esa glucosa generada a partir del cortisol de las catecolaminas. Entonces, yo para mí, si hay gente que me dijera, ¿cuál es la perfección de un ayuno intermitente? Retrasa todo lo que puedas el desayuno y adelanta todo lo que puedas la cena. Si, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, a las 11 de la mañana hacemos un desayuno y luego, por ejemplo, a las 11 hacemos 8, 11 serían 19, a las 7 de la tarde cenamos y a la parte comemos a mediodía. Pero desayunando a las 11, comemos a mediodía y a las 7 cenamos, que hay muchos países que cenan a las 7, o sea que aquí en España no lo hagamos, no significa que sea imposible. También es verdad que aquí, como decíamos, somos esclavos de la sociedad y tenemos unos horarios un poco malos, pero realmente, posiblemente, eso sería la mejor opción. Atrasar el desayuno sobre las 11, comer algo al mediodía y luego pues cenar a las 7 de la tarde y dejar esas 3 horitas, 4 horas antes de acostarnos va a ser también mucho mejor por nuestro cuerpo y lo va a agradecer. ¿Yo lo hago? No siempre. 3, 4 horas. Sí que intento siempre dejar un par de horas, eso sí o sí, pero esas 4 horas no lo hago por lo que digo, porque yo hago un tipo de ayuno intermitente. Es que no hago ayuno intermitente, yo hago un estilo de vida cómodo para mí, es lo que decíamos en Ya. estos aspectos. Que también es importante, ¿no? El tú adaptar tu vida
a tu estilo de alimentación, ¿no? Es lo que hablábamos también de escuchar el cuerpo y de decir, bueno, ¿tengo hambre? Como. ¿No tengo hambre? Pues no como. Yo utilizo mucho eso, ¿no? Exacto. El sentir, bueno, pues tengo hambre, voy a comer y si no tengo hambre, pues no como. Pero sí que es verdad que las creencias nos llevan, son las 3 de la tarde, hay que comer, o son las 9 de la noche, hay que cenar. Entonces, bueno, por eso también un poco yo creo que nos hemos dejado llevar por ese tipo de creencias que hemos aprendido desde pequeños, ¿no? Pero bueno, yo creo Así. que también es hora de cambiar, de mejorar, de ver otras opciones y bueno, sí que es verdad que todo el mundo le apetece saber cosas del ayuno intermitente, sobre todo por los beneficios, ¿no? Por todo lo que nos has contado de todos los beneficios que tiene a todos los niveles. Hay una larga lista de beneficios que, bueno, he simplificado mucho, pues realmente o sea, hay estudios en un sinfín. Hay realmente el tipo de perfil de gente donde se han hecho los primeros ensayos es en personas que hacían Ramadán. Imaginaros, si en personas que hacen Ramadán ya se obtienen beneficios, que hay estudios en personas que no hacen Ramadán, y que hacen un ayuno normal, un ayuno nocturno. Los que hacen Ramadán hacen un ayuno diurno. Y eso es un aspecto religioso, lo respeto, pero sí es verdad que si miramos la fisiología, lo más adecuado no es eso, porque nuestro cuerpo durante la noche no está tan preparado para digerir ciertos tipos de alimentos. Por ejemplo, en cuanto a la insulina, tenemos mucha mayor sensibilidad a insulina en momento solar, o sea, cuando hay luz, cuando hay el sol. Por la noche nuestra sensibilidad a insulina disminuye. Entonces ahí realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero ya se ha visto, incluso hay un estudio muy bueno, que me parece que en su día lo puse por ahí, que se hicieron con personas con Ramadán, analizando el proteoma. El proteoma son como son todas las proteínas de nuestro cuerpo, y había pues una mejora en cuanto a longevidad, o sea, había factores de que nos ayudaba con efecto anti-aging, podríamos decir. Había una mejora también en el proteoma canceroso, o sea, había una disminución del riesgo de cáncer simplemente disminuyendo esa ventana de ingesta de comidas. O sea, hay una larga lista, he ido muy por encima, pero hay una larga lista de beneficios con una técnica tan sencilla, tan fácil y tan barata, podríamos decir, porque no tiene ningún coste. Y eso también en muchas ocasiones hace que no interese. Claro, porque cuando unas cosas son tan sencillas y tan fáciles, también hace que no se Me interesa. intenta, exacto, promover ahí de esta misma forma. Pero bueno, Estoy leyéndome tu libro, tu último libro, y bueno, me está encantando, porque ya te digo que desde que te encontré me ha encantado todo lo que he visto tuyo. Ahora contaré a todo el mundo todo lo que estoy haciendo de tus cursos y todas las cosas, pero ¿podrías establecer una relación entre la alimentación y el cáncer? sí que se puede establecer una relación, sí es verdad que también sería un poco reduccionista. ¿Por qué motivo? Es como antes hemos hecho con ese ejemplo que hemos hecho los carbohidratos de una persona que hace atletismo, por ejemplo. O sea, ¿el azúcar causa cáncer? No. ¿La insulina es Satanás? Que muchas veces también eso sucede. O sea, sobre todo pues, en la dieta cetogénica a veces parece que la insulina sea el mal de todos los males. O sea, la insulina es una hormona necesaria, sin ella morimos. O sea, que realmente el problema no es la insulina, el problema es cuando hay un mal funcionamiento de esa insulina. O sea, cuando hay una resistencia a la insulina o una hiperinsulinemia sostenida. En algunas ocasiones, por ejemplo, con el ejemplo de dieta cetogénica, que tiene un papel muy interesante en muchas patologías, y yo en alguna ocasión lo recomiendo, pero muchas veces se dice que es la mejor opción porque, por ejemplo, los inuits, que los inuits son los esquimales, tienen muy buena salud. Y luego comparan con el tema de la insulina, que ellos no comen carbohidratos. Eso realmente sería incorrecto porque se ha visto que los inuits, los esquimales, tienen una alteración genética que hacen que tengan una resistencia a la insulina de forma sostenida, como método de supervivencia. Entonces, realmente tenemos que, como decía, individualizar y decir que la alimentación hay una relación directa con el cáncer. Sí, pero el cáncer, como decíamos, es multifactorial. La alimentación tiene una importancia clara, o sea, hay ciertos alimentos que se han visto ya como cancerígenos declarados y muchos de ellos, repito, se promueven incluso por personas famosas o por los medios de comunicación. El alcohol, por ejemplo, o el tabaco también son sustancias potencialmente cancerígenas. O sea, no hay ninguna cantidad de alcohol permitida y saludable. O sea, el que diga que el alcohol es bueno es porque le gusta, no porque sea sano. O sea, que realmente no hay ningún... Que el vino es bueno para el corazón, no es bueno para el corazón el vino, que es menos malo que otros, pues igual sí. Que en la dieta mediterránea se incluya vino, pues si te gusta te lo tomas, pues no para que sea bueno para el corazón, porque no hay ningún alcohol que sea sano, o sea, todo alcohol es contraproducente por la salud. Entonces la alimentación tiene un impacto directo en el cáncer y bueno, justamente en el libro realmente el 80% del libro es alimentación y plantas principalmente.
Y realmente ahí es a lo que hablo más. Pero es lo que antes decíamos, no podemos comparar. Hay personas que decir, por ejemplo, cada día voy a consumir una gran cantidad de arroz, pues es diferente comer una gran cantidad de arroz si te quedas en casa en el sofá, o después te vas a ir a hacer un ejercicio físico intenso. O sea, no podemos estar comparando en cada situación. ¿Por qué? Porque el músculo, por ejemplo, también tiene unas respuestas metabólicas muy parecidas a lo que tiene nuestro cuerpo si lo relacionamos con la pérdida de peso o con el metabolismo tumoral, por ejemplo. Entonces tiene que haber un conjunto de todos. Para mí la alimentación es el punto básico, pero como decíamos, los tres pilares para mí es eso. Es alimentación, ejercicio físico y la mente. Con esto, luego tenemos un sinfín de cosas como son el ayuno, las plantas medicinales, suplementación ortomolecular. Hay muchas estrategias que nos van a ser beneficiosas, pero no sirven de nada si no tenemos los tres pilares de abajo. Son los pilares que sostienen un piso. Ya puedes tener muy buenos muebles dentro del piso que si los pilares se rompen, mal vamos. Ya. Es que, claro, no tomamos conciencia de eso muchas veces, ¿no? Y de saber que todo lo que se manifiesta afuera es solamente el resultado de lo que estamos teniendo dentro, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, yo veo que poco a poco, no sé si estás de acuerdo conmigo, todas las personas que nos relacionamos en este ámbito vamos dando pasos poco a poco para, bueno, entre comillas, cambiar un poco, ¿no? Todo el sistema de la alimentación y, bueno, que las personas por lo menos se pregunten, ¿no? Y quieran saber un poco más y se interesen un poco más por lo que comen, ¿no? Porque yo voy al supermercado muchas veces y veo productos, bueno, productos que dices, Dios mío, y pone saludable para deportistas y después lee lo que llevan y dices, tú, Dios mío, ¿esto cómo puede ser, no? O sea, también la legislación en el tema alimenticio es que es una locura. Pero sí que es verdad que yo veo que cada día las personas se preocupan más por su alimentación, se preocupan más por lo que ingieren, cómo lo ingieren y de qué manera. Y que, claro, eso trae pues, una cierta repercusión, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Así es, realmente ahí hay también un problema, como decíamos, social posiblemente, político-social, no sanitario, como en muchas ocasiones sucede, o sea, influye más los aspectos políticos sociales que los aspectos sanitarios, porque, bueno, ya sabemos cómo funciona todo. En cuanto a supermercados, por ejemplo, bueno, aquí en España que se ha incorporado eso del Nutri-Score, me parece lamentable, o sea, es mucho más sano, por ejemplo, una Coca-Cola que un aceite de oliva. O es más sano, por ejemplo, un embuche de jamón dulce que no un jamón ibérico de calidad. Entonces, realmente eso ya es lo que nos hacen promover en estos aspectos. Solo hace falta ver también los alimentos ultraprocesados tipo cereales o tipo bollería. ¿Qué aspecto tiene? Atractivo para los niños, con dibujitos, con pues, diferentes superhéroes, estas cositas. Solo hace falta ver, por ejemplo, también qué tenemos al lado de la cola cuando vamos a pagar. Nunca vas a tener ahí el brócoli, la ¿Verdad? cebolla o la fruta. Ahí vas a tener que chicles, vas a tener ¿Verdad? comida basura, vas a tener y las pilas para consumir un poco más si se terminan las cosas. Entonces, realmente, como decíamos, ya estamos en una sociedad inducida hacia, bueno, hacia el capitalismo, hacia el consumismo y lamentablemente hacia la enfermedad también, porque es lo que se está haciendo. O sea, en muchas ocasiones no estamos mirando cosas tan sencillas como es la alimentación, como puede ser el ayuno intermitente, como el ejercicio físico, como la exposición al sol, que de forma involuntaria todos hemos disminuido. O sea, realmente la vitamina D tiene una importancia brutal en la salud. ¿Y qué sucede? Pues como trabajamos tantas horas, pues nos levantamos, nos vamos a la oficina, nos encerramos y prácticamente ya salimos hasta que es de noche. Un niño se va al colegio con el transporte público, se encierra en la clase que apenas hay ventanas, sale un poco al patio, sobre todo rápido, y luego otra vez o sea que realmente hábitos que hemos tenido con a lo largo de estos años, como ha sido pues, la obligación de movernos, o sea, porque antes no había transportes, la obligación sobre todo de exponernos al sol, tener cambios de temperatura, o sea, la monotonía térmica, por ejemplo, también es un grave problema. Hoy en día estamos a la misma temperatura, en muchas ocasiones en invierno que en verano dentro de casa. Eso no es normal. O sea, nuestro cuerpo requiere saber que hay un cambio estacional. Ya mucha gente tiene esa apatía, ese cansancio, por ejemplo, en la primavera o en el otoño. Pero es que estamos perdiendo esas capacidades innatas que tiene el ser humano para afrontar adversidades. ¿Por qué? Por la comodidad social que tenemos. Lo que pasa es que también yo, en lo que estabas diciendo del sol, ¿no? Nos han machacado muchísimo con no tomar el sol por el cáncer de piel, que hay que tener mucho cuidado, no exponerse al sol, no sé, ha sido una campaña como muy... Y después de pronto te encuentras que los protectores solares tienen benceno y entonces dices, bueno,
¿qué es lo que en realidad es lo peligroso? ¿Lo que me estoy poniendo para protegerme del sol o el sol, ¿no? Entonces, no sé, hay mucha controversia ahí en ese tema y supongo que en todo, ¿no? Pero claro, es muy poco entendible que no se potencie, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? El tomar vitamina D, que como mejor se sintetiza es con el sol, no tomándosela en un suplemento, y sin embargo nos digan que cuidado con el sol, que el cáncer, que te produce cáncer de piel, etcétera. Entonces, claro, también es verdad que ahora se está un poco empezando, como te decía, a potenciar todo esto, ¿no? Pero hay muchas personas que se dejan guiar por lo que escuchan en la tele y, y ya está, y no intentan saber un poco, bueno, ¿y esto qué sentido tiene, ¿no? El ser humano se ha expuesto al sol toda la vida. Exacto, En correcto. la Así es. evolución hemos estado expuestos al sol y nuestro Exacto. cuerpo se ha acostumbrado, supongo yo, a tomar sol. Entonces, claro, no sé, Claro, hay son muchos muchas cosas factores que que pueden influenciar en que también seamos más sensibles a exposición solar y que la exposición al sol es una cosa esencial, necesaria. Y tampoco, a ver, yo tampoco no voy a decir que no hay ningún tipo de melanoma que salga por culpa del sol. O sea, hay ocasiones que sí, sí, si nos claro, estás sí, quemando sí, continuamente, pero el problema ahí posiblemente también sería ese, que hemos tenido una disminución de esa capacidad de adaptación. O sea, no podemos pretender de estar todo el día encerrado en una oficina y luego exponernos durante 4 horas al mediodía al al sol. sol. Te vas a quemar, vas a producir un fotoenvejecimiento, vas a causar radicales libres en la piel y sí puede aumentar el riesgo de cáncer. Si tú vas yendo de forma progresiva, que tu piel esté mucho más preparada para todo ello, consumes los nutrientes adecuados para que tu piel pueda también ser de forma correcta, pues como por ejemplo los betacarotenos, la vitamina A, que se encuentra en zanahoria, en calabaza, en la yema del huevo. O sea, si realmente tenemos todos los micronutrientes adecuados y vamos a tener una adaptación fisiológica de forma correcta, no habrá ese problema. Lo que no puedes hacer, lo que digo, una persona que no está acostumbrada, que se te ponga 5 horas al sol, se te va a quemar, entonces sí que será Entonces contraproducente. sí. Si Mm. tenemos que empezar tomando el sol, yo siempre digo, a mí el momento óptimo para tomar el sol, que ojalá todo el mundo cogiera ese patrón, es justo levantarnos. ¿Para qué? Para dar esa información al ritmo circadiano y decir, es de día. Es de Entonces, día. hay mucha gente, incluso con problemas de insomnio, que parece una locura, pero solo exponiéndose al sol 15-20 minutos al levantarse a la mañana, mejora el insomnio por la noche. ¿Por qué? Porque sus relojes fisiológicos cerebrales, que es el núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj principal, empieza a funcionar correctamente. Si estamos todo el día con la misma intensidad de luz, eso no funciona. Y lo peor de todo, que bueno, que estamos donde estamos y gracias a la tecnología estamos hablando esta charla y nos está escuchando tanta gente, con horarios nocturnos como es ahora aquí en España, exponernos a luz azul muy bueno no es. Horrible, Entonces, sí. entonces es todo un conjunto de cosas, lo que decíamos, hemos perdido esa adaptabilidad y esos cambios que hemos hecho, algunos son muy buenos para, bueno, para lo que nos gusta, pero tenemos que tener en cuenta que algunos de ellos pueden ser contraproducentes. Mm. Yo creo que, bueno, todo es un conjunto, ¿no? Y en realidad el trabajar un poco de todo, como tú decías, esos tres pilares fundamentales, nos va a llevar siempre a un bienestar. Eso es indudable. Y yo creo y espero que poco a poco, bueno, pues se pueda ir integrando mucho más este tipo de medicina, que, bueno, está claro, como tú decías, que aunque no sea ciencia, funciona. Y que, bueno, muchas veces sí lo es, porque se demuestra muchísimo en muchísimos estudios científicos. De hecho, tú lo cuentas en muchísimos de tus vídeos. Pero bueno, no está totalmente integrado en la sociedad como yo creo que debería. Pero bueno, vamos paso a paso y yo creo que con el tiempo conseguiremos muchísimas más cosas. Os tengo que contar cosas, ¿vale? Uno, estoy haciendo un curso de agua de mar. Ahora os voy a dejar el enlace. Él ha creado un instituto, bueno, fantástico de naturopatía integrativa y bioreguladora. Y ahí estoy haciendo un supercurso de agua de mar, terapia de agua de mar. Fantástico, os lo recomiendo totalmente. Y si no me equivoco, empezamos en marzo el de ayuno intermitente, ¿no? Exacto, así es correcto. Son 12 horas de curso, son 6 días, 2 horas cada día, que serán martes y miércoles de las 3 primeras semanas de marzo. Y bueno, y quien no pueda asistir en directo lo podrá ver que quedará grabado. Sí que hay unas plazas limitadas, pues sí que empieza en marzo, como bien dices, que es un curso bueno, muy completo donde se profundiza de todo, o sea, de la historia del ayuno, la relación con la restricción calórica, su fisiología, que eso es ciencia, o sea, no hay más. Se habla de todos los beneficios paso a paso. De tipos de ayuno no hablamos del ayuno intermitente, que sí que es el que se profundiza más. Hablaremos, bueno, realmente de más de 12, 13, 14, 15 estrategias distintas. La importancia de la crononutrición que decíamos.
cómo compaginar ejercicio físico y ayuno, si es posible, por ejemplo, hacer ejercicio físico en la mujer, en ciertas etapas, por ejemplo, en cuanto a nivel hormonal o en el embarazo, en lactancia, en problemas de tiroides, hay un capítulo también específico de tiroides. Hablamos de cómo ayudar, por ejemplo, a romper ese ayuno para seguir consiguiendo más efectos fisiológicos. Porque claro, por ejemplo, si estaríamos unas 18 horas sin comer y luego desayunamos un croissant, estamos perdiendo, estamos rompiendo esos efectos. Y ya Sí. ahí hay que exagerar un poquito, pero realmente si lo podemos consumir con carbohidratos de calidad o con grasas o proteínas, por ejemplo, si hacemos con grasas y proteínas, los estados metabólicos que conseguimos con ayuno se siguen potenciando en esos momentos. Entonces es un curso muy completo que hay diferentes módulos que justamente la gente que no pueda verlo en directo, luego ya lo que haremos es cortarlo por módulos, así incluso es más ágil y más fácil de ir mirando todo. Y si empieza, como bien dices, en marzo, correcto. Pues no os lo perdáis. Yo ya tengo mi plaza y tengo unas ganas de empezar enorme, pero estoy con el de terapia marina que me está encantando. Así que ya os contaré. Y bueno, os voy a dejar todo la descripción del vídeo, ¿vale? Pero antes de nada quiero agradecerle a Alex Pamés que haya estado aquí con nosotros, que haya contado tantas cosas interesantes, que nos haya ayudado a poner los pies en el suelo acerca del ayuno intermitente, porque es verdad que escuchamos miles de cosas y después no sabemos lo que es realidad. Y bueno, quería darte las gracias de verdad porque ha sido súper interesante la charla, como todas las que hacen. Podéis mirar en su perfil de Instagram, tiene unas charlas, vamos, interesantísimas y estoy seguro que os van a encantar. Así que gracias por estar aquí. Espero que podamos charlar otro día en otra ocasión y que, bueno, que sigas haciendo cosas tan interesantes, que lo sigas promocionando y que las personas se puedan nutrir de esa información que tienes para darnos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer y bueno, espero que haya sido de provecho para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ti siempre. Un saludo. Chao, buenas Chao. noches. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Chao.